Una leyenda que recorrió Europa a mediados del siglo XIX contaba que en Galicia había un hombre lobo que mediante engaños mataba a niños y a mujeres y les extraía el sebo y lo vendía en Portugal. Manuel Blanco Rosamanta fue el primer asesino en serie de España y el único caso de licantropía clínica registrada en este país. Condenado a la pena capital por reconocer 9 de los 17 crímenes que se le atribuyeron, al final Rosamanta fue absuelto tras confirmarse que efectivamente era un licántropo clínico. Rosamanta nació en el año 1809, aparentemente como un niño rubio al que le llamarían Manuel, a pesar de que en su partida de nacimiento figurase el nombre de Manuela. Sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años. Recientes estudios llevados a cabo por el forense Fernando Cerrulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia indican que en realidad nos encontramos ante un claro caso de hermafroditismo, es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Las historias cuentan que Rosamanta no alcanzó el 1,40 m de estatura, cosa excepcional para la época. Se le podía considerar instruido, ya que sabía leer y escribir. Se casó a los 22 años y ejerció como sastre, pero cuando poco después su mujer falleció, cambió su oficio por el de buhonero, lo que le permitió recorrer el noroeste de la península ibérica. Su primer encontronazo con la ley llegaría en el año 1844, cuando fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil de León que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Condenado a 10 años de prisión, Rosamanta se dio a la fuga y fue declarado en rebeldía. A pesar de emitirse una orden de búsqueda y captura, logró esconderse y vivir durante meses criando ganado cerca de la frontera con Portugal. Tras reaparecer en el pueblo de Ayaris, Rosamanta se empezó a integrar en el pueblo y rápidamente fue aceptado. Fue allí donde se cruzó con Manuela García Blanco, quien junto a su hija querían buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la que poder servir. Para ello quería ir a Santander, y Rosamanta, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta allí, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Rosamanta reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y su hija, mostrando una carta falsa que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Después de Manuela sería Benita García, quien partiría en compañía de Rosamanta en dirección a Santander, donde éste prometió a la mujer que también encontraría empleo en casa de un cura. Más tarde lo harían Josefa García y Antonia Rúa. Algunas de ellas viajaban con sus hijos de corta edad, pero ni ellas ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas, los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó paso al temor y a la sospecha entre los familiares de las desaparecidas. Se rumoreaba que algo terrible podía haberles ocurrido a las mujeres y los niños que viajaban con el tendero. Así era como se le conocía a Rosamanta en el pueblo. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que este podía ser de origen humano llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie del siglo XIX famoso por asesinar a 6 mujeres y extraerles la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos. Su fama fue tal que llegó a convertirse en un personaje del folclore popular que es invocado cuando se quiere asustar a los niños. Estas sospechas, junto al hallazgo de varias de las pertenencias de las víctimas que el propio Rosamanta había vendido durante sus viajes, lo obligaron a huir. Durante su huida, en cada localidad que visitaba, Rosamanta dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Finalmente, el 2 de julio del año 1852, Rosamanta fue detenido en la provincia de Toledo y trasladado hasta Ayaris para ser juzgado. Una vez preso, el hombre reconoció haber matado solo a 9 de las 17 víctimas que se le atribuían. Durante la vista, el licántropo dijo al tribunal que estaba maldito y contó una increíble historia acerca de su maldición. La primera vez que me transformé fue en una montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes de aspecto feroz
De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. En la causa número 1178, causa contra hombre lobo, de los juzgados de Ayaris, fechada en el año 1852 y que consta de 2000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Rosamanta contó esta asombrosa historia. Los otros 2 lobos que andaban conmigo, que yo creía que también eran lobos, cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y comimos a varias personas porque teníamos hambre. Para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial, pero Rosamanta le respondió que la maldición duraba tan solo unos años, que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volver a hacerlo. El juicio, que duró aproximadamente un año, finalizó el 6 de abril del año 1853, cuando el juez de Ayaris dictó sentencia. Esta condenaba al licántropo a la pena capital, que se aplicaría por garrote vil, y a una indemnización de 1000 reales por cada víctima. Pero el abogado defensor de Rosamanta tenía guardado un as bajo la manga. Tras asesorarse con un supuesto hipnólogo francés llamado profesor Phillips, el abogado alegó que no habían pruebas suficientes para condenar a su cliente y que con una simple confesión no se podía asegurar que éste fuera el verdadero autor de los crímenes. Para sorpresa de Rosamanta y de su propio abogado defensor, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por la de cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Rosamanta lo perseguiría hasta su muerte. Algunos apuntan que murió en la prisión de Ayaris, a manos de sus compañeros de celda. Otros, que se escapó y huyó a los bosques que tanto conocía. E incluso hay expertos que señalan que murió en el año 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Sea como fuere, incluso al día de hoy, según parece, en los montes de Ourense, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Ayaris, o al menos eso cuenta la leyenda.